parece que en la realidad en donde vivo la sociedad quiere que tengamos menos pertenencias. No solo se puede notar en el contenido que consumimos, con altos costos en las viviendas, la cantidad de plataformas de streaming que hay para poder ver una película. Ya no es rentar un disco, un disco DVD o algo para ver una película, sino tratar de ver en cuál de las 7 plataformas de streaming que hay poder verla, así como la forma de trasladarse. Y aquí es donde entra Uber. Uber es cómodo, práctico, fácil de usar, accesible. Definí tú qué tanto es accesible para todos. Siempre que empieza a llover sale demasiado caro. Yo lo empecé a usar más seguido cuando cumplí 18 más o menos, y la verdad te topas con todo tipo de gente, con todo tipo de opiniones y todo tipo de historias, algunas más interesantes que otras, la verdad. Gente que se sincera además cuando el semáforo está en rojo. Te topas de todo, ¿no? Uno de los conductores más amables que recuerdo fue uno que, cuando digo que fue amable, es porque realmente fue demasiado amable. Ese día yo iba para mi trabajo, pero justo cuando yo me iba a subir al Uber, me cambiaron la dirección a la cual tenía que ir. O sea, ya no era a la oficina, sino que tenía que ir a otro lado. O sea, el conductor ya tenía una ruta inicial, y la verdad no cualquiera acepta un cambio de ruta a última hora. Yo en ese momento estaba muy quemado con el trabajo que tenía. Entonces empezamos a hablar. Le dije que muchas gracias por no haber cancelado el viaje. Y me dijo, no te preocupes. No sé qué, igual sí, o sea, se le iba a pagar el viaje, pues, pero igual. Entonces empezamos a hablar de X cosa. Y pues le comenté, ¿va? Entonces le dije que yo sentía que para un trabajo de oficina, aunque uno tenga un salario, no se siente que uno como persona tenga un crecimiento personal, y que realmente los que salen ganando más son las empresas. A lo que el conductor me mencionó que él hace un tiempo lo habían despedido de su trabajo, como que hubo un cambio de dirección en la empresa, y eso afectó al ambiente también, y también eso ocasionó que lo hayan despedido. Después se le descompuso el carro. Literalmente me empezó a explicar la anatomía que había en los carros. No, mira, es que acá enfrente, a la izquierda, está X parte del carro. Esa sirve para... no sé, no me acuerdo. Me empezó a explicar varias cosas. Entonces, lo importante es de que paró yendo unos cursos para reparar carros. Así que se metió como voluntario. También podías dar tu carro para que los practicantes, o sea, los que están haciendo las prácticas para poderlo arreglar, pues le arreglen el suyo. Entonces ahí le arreglaron el carro. Y él ya aprendió, ya aprendió a arreglar su carro. Y a partir de ese problema que tuvo con su carro, consiguió un nuevo trabajo y trabaja por su propia cuenta. O sea, se le chingó el aire acondicionado de su carro y lo usó como oportunidad para conseguir un trabajo. Así de que él tenía el trabajo de conductor de Uber, este trabajo para arreglar carros, para arreglar aire acondicionados de los carros. Siento que las razones por las que recuerdo más esta conversación que otras que he tenido es porque un problema que él tuvo pudo resolverlo y encima sacarle provecho, poniendo sus servicios sobre esta necesidad. Yo lo que le decía al conductor es que si no le hubieran despedido, probablemente seguiría en su trabajo, con estrés y sin ningún tipo de crecimiento personal o laboral. O sea, puede conseguir crecimiento personal estando fuera, o sea, externamente, no necesariamente de un trabajo, pues. Al final solo son hacer tareas mecánicas, hacer ciertos procesos, te pagan por eso, entonces no hay como un crecimiento. Entonces me dijo que desde que vive de estos dos trabajos, me dijo que vive más tranquilo y más estable, que si realmente se lo propone, o sea, no sé, me dijo de que si quería viajar con su familia, se ponía a trabajar un par de horas extra, y que podían salir el fin de semana al puerto con su familia, o viajar y manejando sus propios horarios. También tengo que decir de que si se te descompone el aire acondicionado de tu carro sale carísimo. Entonces solo de 3 carros que arregla en un día, saca lo que pudiera, o sea, de un solo día donde le salen 3 clientes de reparación de carros, cobra más de lo que puede cobrar en una semana en Uber. Entonces, literalmente es como, no sé, el favorito de Jesús. Después de eso paramos hablando de viajes y lugares bonitos del país para poder viajar. De ahí conocí a otro conductor que me iba a llevar a la U, y también una persona muy amable. Curiosamente también lo habían despedido de su trabajo y llevaba un mes siendo conductor de Uber. Me dijo de que no, o sea, me dijo algo así como, no, mira, yo gracias a esto he tenido para poder comer todos los días. La conversación empezó con una pregunta muy simple. Le pregunté, ay, mira, ¿de qué trabajabas antes? Y parecía como que si yo estaba destinado a hacerle esa pregunta, o como que si yo estaba destinado para tomar ese viaje, porque literalmente de esa pregunta salió una plática bien profunda, o sea, salió una plática bien interesante. El conductor era una persona que venía de una familia muy sencilla, era el primero de su familia que tenía la oportunidad de poder estudiar en la universidad, hizo su examen vocacional para ver qué carreras le podía salir. Después de la pregunta que le hice, literal me contó toda su historia. Me dijo que dónde trabajaba, que qué estudió. No recuerdo bien qué estudió. Creo que me dijo marketing o algo de publicidad. Él se dio cuenta de lo que le gustaba era
hablar, a ayudar a la gente. No, en su examen no le había salido nada relacionado con lo que a él le gustaba, pero aún así él decidió estudiar algo que tuviera relación con publicidad, o es que no me acuerdo qué estudió. La cosa es de que él decidió estudiar algo que nada que ver con lo que le salió en su examen. Me dijo que a sus 18 años, 20, él era una persona muy tímida. Creo que tenía que ver en relación con la ventilación del carro. Entonces, para cambiar su conducta, se metió a actividades de su universidad que fueran de cara al público. Cubría, no sé, eventos y cosas así. Participó en varios hasta que se le dio la oportunidad de hablar a un número de personas, o sea, a tener su propio público. Aunque hubiera sido participante de varios eventos, se congeló. Pánico escénico, no sé. Se quedó con la duda de que por qué soy así, por qué actúo así. Entonces me dijo que buscó ayuda, habló con la licenciada de psicología, o sea, como la top de psicología de su universidad. Le contó pues su situación. La licenciada le mencionó de que él manejaba, bueno, tenía un tipo de inseguridad, poca confianza en sí mismo. Entonces estuvo en un proceso de meses. Él me empezó a hablar de lo importante que es el estudio de la psicología. Al final era como estudiaba marketing, publicidad, entonces pues también mira eso. Yo me quedé como, cérate, esa es mi carrera, o sea, ahorita me vas a llevar un parcial que tengo que hacer ahorita mismo. Y la cosa es de que ya habíamos llegado a la universidad, pero estaba tan motivado contándome su historia que me seguía hablando. Que me seguía hablando. Pero no abría la puerta. Me seguía hablando. Y no, es que es muy importante. Y no sé qué. Pero no me abría la puerta. Entonces dije, bueno, y continuamos hablando. Vamos hablando de que el sistema era una mierda. Y de ahí le salió una notificación de que había un viaje cercano. Me dijo, como, mira vos, está muy entretenido y todo. Pero ya te tienes que ir a la verga. Entonces me bajó del carro. Me abrió la puerta y me salí de su carro. El viaje más que nada lo recuerdo porque fue muy interesante la plática. Hizo que pues fuera con un diferente humor, porque literal fue un día que fui a hacer 3 parciales. Así como que ese día estaba malo del estómago, entonces cagué literalmente 3 veces. Parcial que hacía, cagada que dejaba en el baño. Y como el primer viaje que mencioné, fueron dos conductores, dos personas que hicieron un cambio en su vida, que los llevó a un camino completamente diferente. Y es lo que me gusta a mí, hablar mientras espero llegar a mi destino. Conozco gente, comparto ideas y opiniones. Y lo que más me gusta es que me quedo con algo después de ese viaje. No es como llego, estoy en tal lugar, me dejan en tal lugar y ya está, sino de que compartís una parte de quién sos y la otra persona comparte una parte de quién es él. Y no sé, no te quedas solo con la función del viaje, sino conversas, ya sea admiración o una simple plática tranquila antes de llegar a la U o antes de cortarme el pelo. Algo importante y segunda cosa importante, el video está patrocinado. ¿Por quién? Por mí mismo. Por mí mismo en mi página de arte. De vez en cuando subo dibujos, me gusta pintar, tengo videos pintando, tengo de todo. Si te gustan los esqueletos, hay esqueletos. Si te gustan las chiches, hay chiches. Si te gustan las manzanas, hay manzanas con chiches. Si te gustan las flores, hay margaritas. Si te gusta Waluigi, está Waluigi. Dejo mi cuenta. Si alguien me quiere seguir, muchas gracias. Gracias por el apoyo. No sé. Entonces dejo al otro José seguir contando la historia de cómo sentía que iba a ser manoseado en un carro ajeno. Estos viajes que menciono fueron de día, los dos fueron de día, fueron durante la mañana. Durante la mañana la gente es como más tranquila, como estás empezando el día, ¿no? El tipo de personas que hacen de Uber en la mañana son muy diferentes a los que hacen Uber en la noche. Tampoco me he subido a uno donde el conductor sea un imbécil o simplemente no haya respeto. No me ha pasado eso. Prefiero tomar viajes cuando aún hay luz del día, porque en la noche te topas gente muy rara. Es como si Travis de Taxi Driver fuera tu Uber. Entonces cambiamos de horario y ahorita hablamos de los conductores que he tenido de noche. El primero del que voy a hablar era un conductor de 27 años más o menos y manejaba usando muletas. Me recogió del trabajo en el que estaba, un viaje de lo más normal. Hablamos un poco, me contó que hace unos años tenía tal trabajo, lo despidieron, estuvo ahí bastantes años. O sea, él empezó como, ahorita salís de tu trabajo, y yo como Simón. Entonces me empezó a contar dónde trabajaba, luego que lo despidieron. Me dijo de que pues había dejado la universidad después de 3 años de estudiar psicología porque le estaba yendo bien en su trabajo,
Luego, pues creo que sí lo despidieron. Entonces le dije, yo también estudio psicología ahorita. La cosa es de que estaba trabajando de Uber y no me recuerdo si me lo dijo, pero se sentía como que si estaba arrepentido de haber dejado la universidad por su trabajo. Se sentía como desalentador, no sé, se sentía raro. Luego me mencionó que por haber dejado el trabajo o algo así empezó no me acuerdo, era de dos. O empezó a tomar o fumar de más. Total, paramos hablando de bastantes cosas hasta que nos quedamos trabados en el tráfico y no se le ocurrió mejor idea que preguntarme qué tipo de adicciones tenía. O sea, estábamos hablando de todo y me paró preguntando, ¿y tú tenés alguna adicción? Entonces le dije que la verdad no, que tomaba cada X tiempo, no sé, con mis amigos. Y que adicción, lo más que pudiera llamar adicción sería el celular. Entonces me dijo de que él fue adicto a la cocaína durante varios años. Como, qué cool. Es como... Y me dijo que le había costado quitarse esa adicción, pero que tenía como 5 años de no consumir. Entonces si ya se había vuelto incómodo, se puso peor después de eso. De ahí está uno de los primeros viajes que pedí de noche. Un viaje del trabajo a mi casa. Y este conductor sí está bien jodido. Alguien más me hizo el favor de pagarme el viaje. Entonces al conductor no le salía que el viaje era para José, yo, para mí, sino que salía el nombre de la otra persona. Entonces esa persona tiene un nombre europeo. Entonces, entonces el conductor no entendía nada. Empezó a preguntar si era una persona real, porque pues nunca había oído ese nombre. Entonces paramos hablando de nombres comunes. Después de trabajos. Y me preguntó si estaba estudiando. Entonces le dije que psicología. Y me dijo, entonces te gusta la gente loca. Y lo dijo como en chiste, pero pues no estuvo chistoso. Me sentí bien incómodo por un momento, porque me habló los ojos, me vio desde el retrovisor, me vio los ojos y echó llave y me empezó a hablar de su vida. Se empezó a desahogar como, tú me pudieras ayudar, no sé qué. Tipo, yo llevaba un mes estudiando psicología. Es como, Cérate, soy estudiante, no soy la mejor persona para ayudar. Quiero llegar a mi casa con vida. Ay, no, es que sí, me daba bastante desconfianza. Me empezó a contar de que embarazó a su esposa muy joven, entonces que tenían que ver cómo podérselas arreglar. No me recuerdo si ahí también lo despidieron. Con todos los conductores que ya mencioné, no sería nada raro que también lo hayan despedido. Total, su esposa le fue infiel con su hermano. Él se preguntaba cómo le podía pasar algo así de parte de un familiar. La verdad era una persona que sí necesitaba ayuda, pero pues yo llevaba un mes estudiando psicología, no era la persona adecuada. Tampoco era para que yo le solucionara la vida, pero tampoco era como que si yo quisiera escuchar ese tipo de cosas. Pero de ahí me empezó a preguntar qué dónde estudiar. Y yo como, en X lado, le dije una mentira. Me dijo, mira, no sabes si yo pudiera ir a pedir citas a practicantes. Y yo como, no sé, le dije. No sé, ya me empecé a sentirme tan incómodo que empezó a hablarme de que a pesar de todo lo que le había pasado, pues seguía con su fe en Jesús. Y le dije que sí, eso es muy importante y no sé qué. O sea, no sé, le estaba siguiendo el rollo para ver si, para que no me hiciera nada. Después le pedí que me dejara un poco antes de mi casa porque pues no quería que supiera dónde vivía. Entonces me quedé escondido en el parque durante 10 minutos. Juro que el carro no se iba. Pasaron 10 minutos y el carro no se iba. A pesar de todo lo que ya conté, siento que socializar con los conductores ayuda a mejorar las habilidades sociales, así como puede ser más ameno un viaje. Yo es algo que disfruto bastante, teniendo todos que hacer actividades, compromisos por trabajo, cosas de estudio y no sé qué. Uno no tiene como tiempo para ver a sus amigos o para poder hablar realmente, entonces este tipo de pláticas entre viajes me ayudan bastante. Tipo, todos están ocupados en algún momento, entonces poder hablar con una persona durante 20 minutos en un viaje, la verdad ayuda bastante. Y al final es gente nueva, entonces lo hace más interesante. Eso sí, siempre hay que pensar 2 veces antes de hablar y saber cuándo cortar una conversación, porque yo con esta persona me sentía muy incómodo. Con este último conductor que mencioné me sentía muy incómodo y la verdad no... Solo quería llegar a mi casa y no supe cómo cortar la conversación. Usar las opciones de la aplicación para ver con qué tipo de conductor te sentís más cómodo. Y a veces no es tanto que conversaste con alguien, sino lo que te hizo sentir. La gente no siempre va a recordar al 100% de las veces lo que hablaron,
sino cómo te hizo sentir. A veces puedo salir de mi casa sin ánimos de nada, pero solo con relacionarme con alguien más ayuda muchísimo a cambiar el estado de ánimo. No solo puede cambiar tu actitud, sino que el humano tiene la necesidad de relacionarse con los demás y paras hablando de cualquier cosa, viajes, cultura, carros, música, lo que sea. Así que hablen, vivan, disfruten y no manejen ebrios.